Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí aquí en Perú es buenas tardes. Quería compartirles que para ustedes en el resto del mundo es un día normal. Para nosotros los peruanos es un día festivo. 23 de julio está feriado en el almanaque. Las calles están silenciosas y nadie labora. Pero aquí estoy, mis amores, yo para compartirles algo muy importante. Hoy día quiero que nos ocupemos una vez más, porque esto ya es bien repetitivo que lo tengo que hacer, pero yo quisiera que ustedes lo entendieran, mis amores, que tenemos que hacerlo porque es necesario recordar, mover corazones, tocar puertas, despertar a nuestros hermanos y hacer entender que el cielo ya no está en silencio. Algo se está moviendo detrás del velo y la mayoría de los cristianos ni siquiera lo percibe. Y lo que voy a revelarte ahora, mi corazón, en los próximos minutos, puede de repente ser la última advertencia que escuches antes de que suceda lo inevitable. Sí, mis amores, porque existe una señal, una sola señal, que el mismo Enojo vio hace miles de años, que Daniel confirmó y que Jesús selló con sus propias palabras y que en este momento se está manifestando frente a nuestros ojos sin que la iglesia moderna quiera hablar de ello. Y si tú estás escuchando esto ahora mismo, no es por casualidad, mi corazón. Hay una razón espiritual por la que tú llegaste hasta aquí, porque el tiempo del cual hablaron los profetas ya no está por venir, ya llegó. Y quien no esté listo para el arrebatamiento no tendrá una segunda oportunidad de prepararse. Porque cuando la trompeta suene, la verdad es que estar listo dejó de ser una opción. Ya no es un consejo, mi corazón. Ya no es una recomendación espiritual. Ya no es un tema para debatir en las iglesias los domingos por la mañana. Se convirtió en una emergencia del alma, de mi alma, de tu alma. Y esta señal que te voy a revelar, mi corazón, confirma que ya es demasiado tarde para seguir dudando. Demasiado tarde para seguir posponiendo. Demasiado tarde para seguir viviendo como si el Señor fuera a demorarse otros 1000 años más. No. Escucha bien lo que te voy a decir, porque lo que Enojo vio sobre los últimos días encaja de una manera perturbadora con lo que está pasando en este mismo momento. En Israel, en el Oriente Medio, en el cielo y dentro de las iglesias que se llaman cristianas, pero que ya no reconocen la voz del Espíritu Santo. Lo que casi nadie está notando es que las señales no están viviendo de una en una, no. Están viniendo en cadena, están viniendo apiladas, están viniendo simultáneamente. Y esa simultaneidad fue exactamente lo que Jesús escribió en Mateo 24 cuando dijo que serían como los dolores de parto, no dolores aislados, dolores que se acelerarán, que se intensificarán, que se acortarán en el intervalo entre uno y otro hasta que el nacimiento sea inevitable, mis corazones. Y ese nacimiento del cual habló nuestro Señor Jesús es exactamente el momento en que la iglesia verdadera será arrebatada de este mundo antes de que la ira sea derramada. Pero aquí está la parte de la mayoría no quiere escuchar. No todos los que se llaman cristianos van a subir. No todos los que asisten a la iglesia van a ser tomados. No, no todos los que cantan alabanzas los domingos escucharán la trompeta. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el propio Jesús cuando declaró que muchos vendrán en su nombre diciendo Señor,
Señor, Señor, y él le responderá con las palabras más aterradoras que a un ser humano pueda escuchar. Nunca los conocí, apártense de mí. Y ahí está el punto donde el alma debería temblar, porque si todos van a ser sorprendidos, ¿qué te garantiza a ti que estás escuchando ahora mismo y que no estarás entre los sorprendidos? Yo te quiero hacer la pregunta antes de continuar. Si tú crees que nuestro Señor está hablándote a ti en este mismo momento, pues debes sentirte feliz, porque tú sabes lo que siente tu corazón. Y si tu corazón está abierto para recibir lo que viene, porque lo que viene ahora que te quiero contar todavía es más serio. Y existe algo un poquito fuerte, un patrón profético que no registró en el libro que lleva su nombre. Un patrón que fue ocultado por siglos. Un patrón que hoy los estudiosos apenas están comenzando a reconocer. Y ese patrón describe exactamente el momento en que los vigilantes, sí, aquellos ángeles caídos que descendieron sobre el monte Hermón, en los días de Yared, comenzarán a manifestar su influencia de forma abierta. Escucha bien esto. Sobre la humanidad. Enoc vio que en los últimos días la maldad de estos seres, los vigilantes, por favor ponga atención a esto, volverán a llenar la tierra como en los días de Noé. Y nuestro Señor Jesús lo confirmó. Eso mismo cuando dijo, no como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sí, él dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Detente, por favor, piensa. Si Jesús comparó su venida con los días de Noé, y los días de Noé fueron los días de los vigilantes, de los nefilim, de la mezcla prohibida, de la corrupción genética y espiritual, descrita en el Génesis 6. Entonces estamos hablando de un tiempo donde todo lo sobrenatural oscuro va a manifestarse de forma abierta antes del arrebatamiento. Y ese tiempo ya empezó, mis amores. Solo que la iglesia moderna, entretenida con conferencias, motivaciones, sermones sobre prosperidad, no está viendo lo que está sucediendo delante de sus propios ojos. Pero existe todavía algo mucho más perturbador. Enoc describe en el capítulo que habla de los 7 cielos una visión que pocos predicadores tienen el valor de tocar. Él fue llevado a través de los 7 cielos por ángeles, y en el segundo cielo vio a los ángeles rebeldes prisioneros, encadenados, esperando el día del juicio final. Y en el quinto cielo vio a los vigilantes que aún no habían sido juzgados, silenciosos, como si esperaran una orden. Ahora piensa conmigo, y si esos seres están esperando una orden, ¿qué desencadenaría esa orden? Tienes que entender que la respuesta está conectada con el arrebatamiento. Porque cuando la iglesia sea removida de este mundo, la restricción del Espíritu Santo sobre la maldad organizada será quitada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, lo dice con claridad. Existe algo o alguien que detiene la manifestación plena de la iniquidad. Y cuando ese que detiene sea quitado del medio, el inicuo será revelado. Es en este momento exacto que las puertas espirituales que hoy están cerradas serán abiertas, y lo que Enoc vio, prisionero en los cielos, comenzarán a actuar sobre la tierra sin sal y sin luz. Por eso, mis amores, el arrebatamiento no es un evento cualquiera. Es el evento que separa dos eras espirituales. Y estar del lado equivocado en este momento significa vivir la peor pesadilla que un ser humano pueda imaginar. Ahora pon atención a lo que te voy a decir, porque casi nadie hace esta conexión, y procedo a mostrártela. Daniel, en el capítulo 2, escuchó una pregunta hecha por un ángel a otro ángel. La pregunta fue:
¿cuándo será el final de estas maravillas? Y la respuesta vino con un juramento, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y todas estas cosas serán cumplidas cuando el poder del pueblo santo sea completamente quebrantado. Ahora, por favor, párate ahí. El poder del pueblo santo siendo quebrantado. ¿Qué significa esto? Significa un tiempo donde la iglesia verdadera está siendo perseguida, silenciada, ridiculizada, marginada. Un tiempo donde predicar el evangelio se vuelve delito. Un tiempo donde llamar pecado por su nombre se convierte en un discurso de odio. Un tiempo donde la fe bíblica es tratada como amenaza para la sociedad. ¿Te suena familiar todo esto, mi corazón? Porque no es coincidencia, es cumplimiento. Y Enoc, siglo antes de Daniel, ya había visto ese mismo periodo. Él lo describió como el tiempo de la gran apostasía, el tiempo en el que muchos abandonarían el camino de la justicia por causa de la seducción de los espíritus errantes. Y la palabra de Enoch usó para esos espíritus es exactamente la misma raíz que Pablo usaría después cuando advirtió a Timoteo que en los últimos tiempos algunos apostatarían de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí llegamos a la señal, la única señal que confirma que ya es tarde para dudar. No es una señal en el cielo, mis amores, no es un eclipse, no es una guerra específica, no es un terremoto aislado. La señal es la convergencia, la señal es el hecho de que todas las profecías están sucediendo al mismo tiempo. Israel de vuelta a su tierra, cumpliendo Ezequiel 37. Y las naciones alineándose contra Israel, exactamente como Ezequiel 38 lo describe. Cuando habla de Gog y Magog, con las mismas naciones que hoy protagonizan los titulares. Persia, que es Irán, Rosh, que muchos estudiosos identifican con Rusia, Torgama en el norte que se conecta con Turquía, Etiopía, Libia, los nombres están ahí, escritos hace más de 2500 años y hoy aparecen en las noticias todos los días, mis amores. La apostasía dentro de las iglesias, la aceptación abierta del pecado, la normalización de aquello que hace apenas 2 décadas era impensable. ¿Y ahora cómo vivimos? Las tecnologías que permiten el control total del comercio, cumpliendo Apocalipsis 13, cuando dice que ninguno podrá comprar o vender sin la marca. El aumento del ocultismo, de la brujería, de las prácticas mágicas, ahora vendidas como espiritualidad y bienestar. Esto es muy fuerte, mis amores, pero ya hace mucho tiempo atrás ya hablamos de todo eso. Y eso abunda por todo lado. La corrupción de los alimentos, del clima, de las relaciones humanas, la ceguera de la mayoría frente a la evidencia clara de que estamos en el umbral del fin. Todo eso está sucediendo al mismo tiempo. Es la señal, es la convergencia y es la señal que nuestro Señor Jesús dijo, que cuando vieran todas estas cosas juntas, supieran que el reino de Dios estaba cerca, a la puerta. Sí, a la puerta. Piensa esa expresión. No en el pasillo, no en el patio, a la puerta. Y una puerta se abre en un instante, no en un año, no en una década, en un instante. Y el instante, lo que necesitas entender ahora, por qué el arrebatamiento no será anunciado con una semana de anticipación. No habrá tiempo para arreglar cuentas pendientes con Dios. No habrá tiempo para que tú llames al pastor, si tú crees en eso. No habrá tiempo para arrepentirte en el último minuto. Por favor, piénsalo bien. Pablo lo dijo, lo describió en la primera de Corintios 15 con una precisión que muchos ignoran. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos,
A la última trompeta lee otra vez, en abrir y cerrar los ojos. Eso es menos de un segundo. En ese lapso los que están en Cristo serán transformados. Sus cuerpos serán glorificados y serán arrebatados al encuentro del Señor en los aires. Y los que quedaron atrás no verán el evento. Solo notarán a las personas desapareciendo y la gran mayoría creerá cualquier explicación mentirosa que las autoridades del mundo ofrezcan en ese momento, porque el engaño ya está preparado con anticipación, mis amores. Ahora permíteme que te diga algo que va a incomodarte, pero que tú necesitas escuchar. La mayoría de los cristianos que hoy se sienten seguros del arrebatamiento están viviendo una fe superficial, una fe de domingo por la mañana, una fe de una canción bonita al Señor, una fe sin cruz, sin sacrificio, sin santidad. Y Jesús fue muy claro cuando dijo que no todo lo que le dice Señor entrará en el reino de los cielos. Fue claro cuando habló de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban el esposo, todas tenían lámparas, todas se llamaban vírgenes, pero solo 5 tenían aceite en abundancia. Y ese aceite representa la presencia constante del Espíritu Santo en la vida del creyente. No una experiencia del pasado, no una oración de conversación o de conversión, hecha hace 20 años y olvidada desde entonces. No, aceite fresco, comunión diaria, vida de oración, vida de arrepentimiento, vida de santidad, vida de portarte bien y hacer las cosas siempre bien. Y cuando el esposo llegó, las que no tenían aceite corrieron a comprarlo. No, ya era muy tarde. Y cuando volvieron a la puerta ya estaba cerrada. Y ellas gritaron, Señor, por favor, Señor, ábrenos. Y él respondió las mismas palabras aterradoras, no las conozco. Ese pasaje no está hablando de los ateos, está hablando de personas que se llaman a sí mismas siervas del Señor. Está hablando de gente de iglesia, y esa es la parte que la iglesia moderna no quiere predicar, porque no llena estadios, ni vende libros de superación personal. Si esa palabra está tocando tu corazón, en este momento, tú sabes perfectamente bien que ya es por algo, porque tu Espíritu Santo te está moviendo para que tú despiertes. Porque ahora, todavía, si tienes tiempo, hazlo, porque el tiempo se está cortando, de una forma que solo los espíritus pueden percibir. Y aquí quiero llegar a una parte más profunda, porque casi nadie hace esta conexión. Enoch, en sus visiones, describió lo que él llamó la semana de las semanas. Él dividió la historia humana en periodos proféticos, en semanas cósmicas, y anunció que en la 7ª semana surgiría una generación perversa que abandonaría por completo la ley divina, pero que al final de esa semana se levantarían los elegidos de la justicia, aquellos que recibirían la sabiduría 7 veces más y que testificarían contra la impiedad universal antes del gran juicio. Escucha con atención, los elegidos de la justicia. Ese término no es casual, mi corazón. Enoch lo describe como una generación específica, levantada en un momento específico, con una unción específica para el fin. Y muchos estudiosos serios de las profecías creen que esa generación es exactamente la generación que está viviendo ahora, la generación que verá el cumplimiento total de las profecías, porque en los últimos días la generación que verá el Cordero volver. Pero ser elegido no es un título automático, no basta con haber nacido en un hogar cristiano, no basta con haber sido bautizado de niño, no basta con tener un versículo bíblico como fondo de pantalla del celular. Ser elegido en el sentido profético que Enoch describe es responder al llamado del Espíritu Santo con una entrega total. Es abandonar el mundo mientras aún vives en él. Es tener discernimiento espiritual
para no ser engañado por las señales falsas que vendrán. Es tener aceite fresco, es tener la lámpara encendida. Y aquí surge otra pregunta que casi nadie se atreve a hacer. Si los elegidos son una generación levantada por Dios para el fin, ¿por qué el enemigo tiene tanto interés en identificarlos y neutralizarlos antes del arrebatamiento? Porque él sabe que un elegido en pie es más peligroso para su reino que 1000 creyentes tibios juntos. Un elegido ora con autoridad. Un elegido tiene sueños proféticos. Un elegido percibe la trampa antes de caer. Un elegido incomoda las tinieblas con su sola presencia. Y por eso el enemigo lanza ataques específicos contra las personas específicas. Ataques que la mayoría interpreta como problemas de la vida cotidiana, pero que en realidad son operaciones espirituales precisas. Y ahora voy a decirte cómo el enemigo identifica a un elegido y de repente o probablemente tú vas a reconocer varias de estas señales en tu propia vida. Un elegido siente incomodidad con lo que el mundo considera normal. Un elegido se siente atraído por las profecías, por el libro de Enoch, por los misterios espirituales, mientras otros a su alrededor prefieren el entretenimiento vacío, las noticias, las novelas, las películas, todas aquellas cosas que te pueden confundir. Un elegido sufre ataques nocturnos, sueños extraños, sensaciones de opresión que ningún médico consigue explicar. Un elegido tiene personas que se alejan de él sin motivo, amigos que se enfrían, familiares que comienzan a criticar su fe. Un elegido enfrenta batallas financieras específicas cada vez que se acerca a Dios más profundamente. Un elegido escucha voces internas de desánimo, de duda, de miedo, justo cuando está a punto de dar un paso espiritual importante. Así nos hablan por dentro, ¿no? Los arcontes. Bueno, un elegido siente que su llamado es más grande que lo que su vida actual demuestra, por supuesto. Un elegido llora cuando ora sin saber por qué. Un elegido tiene hambre de Dios que no puede ser saciada con predicaciones superficiales. Si tú te reconociste en varias de estas señales, no es coincidencia. Tú fuiste marcado antes de la fundación del mundo. Como dijo Pablo en Efesios 1, el enemigo lo sabe. Por eso te ataca. Por eso intenta desanimarte. Por eso quiere que abandones todo. Y ahora justo en la recta final. Y esa recta final es más corta de lo que muchos imaginan. Antes de que sigas escuchando, quiero pedirte algo importante, mi corazón. Que te analices lo que estás haciendo en tu vida. Que analices las cosas que tú puedes cambiar para hacer las cosas mejor. Quiero que entiendas que todo lo que te estoy diciendo es porque ya estamos en el tiempo en que la cosa fuerte, difícil del arrebatamiento ya está frente a nosotros, porque en cada mensaje profético puede ser el aviso que tú necesitas para escuchar en el momento exacto. Y no podemos permitir que el algoritmo del mundo te aparte de la voz de Dios. Ahora vamos a profundizar algo que también va a sacudir tu entendimiento, porque existe una revelación dentro del libro de Enoch que conecta directamente con el arrebatamiento y que la iglesia tradicional ha evitado durante siglos hablar de ello. Enoch fue llevado, no murió. Génesis capítulo 5 dice que caminó con Dios y desapareció por Dios y Dios lo tomó. La palabra hebrea que se usa ahí es la misma raíz que aparece en otros pasajes proféticos relacionados con ser tomado, ser removido, ser llevado. Enoch, en el arrebatamiento, él es la primera figura en toda la historia bíblica que fue removido de esta tierra sin pasar por la muerte. Y no fue por casualidad, mi corazón, fue una señal profética anticipada para nosotros, los que vivimos en los últimos días. Y ahora observa esto con mucha atención. Enoch fue tomado antes del diluvio, antes del juicio universal,
antes de que la ira de Dios cayera sobre una tierra corrompida por los vigilantes. Y Jesús dijo que como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Entiendes lo que esto significa? Enoc vio el diluvio, fue tomado antes. Y de la misma manera, la iglesia verdadera no verá el derramamiento de la ira. Será tomado antes. Eso está muy bonito, mis amores. Ese paralelo es una de las pruebas más poderosas del arrebatamiento pretribulación. Y sin embargo, pocas iglesias lo enseñan con claridad. Pero hay más. Enoc profetizó sobre la venida del Señor con 10 millares de sus santos para ejecutar juicio. Judas, en su breve carta en el Nuevo Testamento, cita esa profecía de Enoc directamente, dándole valor canónico y espiritual. Y esa venida con los santos, según los estudiosos, no es el arrebatamiento en sí, sino la segunda venida, cuando Jesús vuelve pisando el monte de los olivos con su ejército celestial, y su ejército está compuesto por quienes, por los santos ya arrebatados. Es decir, entre el arrebatamiento y la segunda venida existe un intervalo, y durante ese intervalo la tierra pasa por el peor tiempo de sufrimiento en toda su historia. Eso después del arrebatamiento. La gran tribulación son 7 años de horror que ningún ser humano quiere vivir. Y aquí es donde la mayoría se equivoca gravemente. Muchos piensan que sí son arrebatados o no arrebatados. Es una lotería divina, algo aleatorio. Pero la Escritura muestra que hay condiciones espirituales claras para estar entre los que serán tomados. Jesús dijo: velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad y orad. Ser tenidos por dignos, esas palabras no son decorativas, son requisitos espirituales. Y aquí está el problema: la fe dormida no cumple con esos requisitos. La fe que no ora no cumple. Una fe que no vela, que no está atenta, que no discierne, los tiempos no cumplen. Y sin embargo, la iglesia moderna es en su gran mayoría, están durmiendo, están entretenidas, están distraídas con temas irrelevantes, mientras el reloj profético avanza segundo a segundo mis corazones. La parábola de las vírgenes muestra que incluso los prudentes cabecearon y durmieron. Todas dormían. La diferencia es que las prudentes tenían aceite guardado, así que cuando despertaron, pudieron encender sus lámparas rápido, y las insensatas también despertaron, pero ya no había tiempo para conseguir aceite, y esa es la advertencia. El aceite se junta antes de la medianoche, no en la medianoche. Voy a hacerte una pregunta que te va a incomodar. Si el arrebatamiento sucediera en las próximas 24 horas, yo te pregunto, ¿estarías listo? Por favor, no respondas rápido. Piensa en tus pensamientos más íntimos y secretos. Piensa en las cosas que consumes en las pantallas de televisión, en las pantallas de tu celular. Piensa en las palabras que salen de tu boca cuando nadie te está mirando. Piensa en las relaciones no reconciliadas que tú todavía no has arreglado. Piensa en los pecados que has justificado para defenderte a ti o a alguien. Piensa en el altar familiar que hace tiempo no enciendes. Piensa en la Biblia cubierta de polvo al lado del sofá. ¿Tú lees esa Biblia? Entonces, ¿tú has orado todos los días? ¿Has orado tanto que los ojos se te han llenado de lágrimas y has sentido esa vibración que lloras porque el Señor está contigo? Sí, si el Señor volvería ahorita mismo, tú serías contada digna de escapar. Esa pregunta debería mantener a cualquier creyente sincero de rodillas durante horas, porque no se trata de perder la salvación por un acto aislado. Se trata de haber caminado con Dios lo suficiente
para reconocer su voz cuando la trompeta suene. Muchos que se llaman cristianos ni siquiera reconocerían su voz, porque nunca invirtieron tiempo en escucharla en la intimidad de sus oraciones. Y esa es la parte más triste de todo. No es que Dios rechace, es que ellos mismos, con su descuido espiritual, se descalificaron sin siquiera notarlo. Y ahora quiero conectarte esto con lo que está sucediendo ahora mismo en el escenario mundial, porque casi nadie está haciendo esta conexión, y esta conexión es la más urgente de todas. Israel está en el centro de todo, y no es casualidad. Israel es el reloj profético de Dios. Cada movimiento alrededor de Israel es una manecilla girando, y esa manecilla está girando muy rápido en este momento, porque todas las noticias que llegan del Medio Oriente, las alianzas que se están formando entre naciones que hace 20 años eran enemigas, las presiones internacionales sobre Jerusalén, el interés súbito por reconstruir estructuras específicas en el monte del templo, las profecías rabínicas sobre el Mesías, todo eso está convergiendo con una precisión que es imposible ignorar. Zacarías capítulo 12 dice que Jerusalén será una copa de temblor para todos los pueblos alrededor, una piedra de tropiezo para todas las naciones, y todo el que intente cargarla será destrozado. Mira la noticia, cada nación que se involucra con Jerusalén termina destrozada. Cada acuerdo de paz que intenta dividir la ciudad santa fracasa. Es como si una fuerza invisible impidiera que la humanidad manipulara aquello que Dios estableció. Pero es exactamente aquí donde la trampa final vendrá. Un hombre, un hombre carismático, un hombre con soluciones aparentemente brillantes, un hombre que ofrecerá lo que ningún líder ha logrado ofrecer: 2000 años. Paz para Israel, un acuerdo, un pacto. Y Daniel, capítulo 9, escribe con precisión cómo será ese pacto. Confirmará un pacto con muchos por una semana, es decir, por 7 años. Y en la mitad de la semana se romperá el pacto y establecerá la abominación desoladora. Ese hombre es el anticristo. Y la firma de ese pacto marca el inicio oficial de los 7 años de la tribulación. Pero atención a todo lo que te estoy diciendo, que casi nadie percibe el arrebatamiento que va a suceder antes. Mire, corazón, antes, quiero que entiendas, el arrebatamiento será antes de esa firma, y la iglesia es removida, y solo entonces, en ese momento, el escenario está listo para que el hombre del pecado se levante. Cuando vamos a ser arrebatados, no vamos a ver nosotros eso, vamos a estar en el aire, viendo lo que está sucediendo en la tierra, porque todo eso va a suceder. Primeramente es el arrebatamiento, porque solo entonces el escenario estará listo para que el hombre de pecado se levante. Y en la segunda de Tesalonicenses 2 dice con claridad absoluta: el inicuo no puede ser revelado mientras el que restringe esté presente, y quien restringe es el Espíritu Santo, obrando a través de la iglesia. Y cuando la iglesia sale, la restricción cesa y las puertas del engaño final se abren. Es necesario que te des cuenta de eso. Cuando va a suceder el arrebatamiento es antes de que las demás cosas sucedan, antes del anticristo, antes de todo lo que va a haber en las tribulaciones, mis amores. Es necesario, porque si no ponemos esta atención, quiere decir que no entendemos nada. Existe una dimensión en la que Enoch habló, que va a explicar por qué el enemigo está tan desesperado en estos últimos días. Enoch, cuando fue llevado al séptimo cielo, él vio el trono de Dios, vio la gloria indescriptible, vio las ruedas de fuego, vio los serafines cubriéndose el rostro, y vio algo más. Vio los libros donde están escritos los nombres de los justos, los libros donde están registradas las obras de cada ser humano aquí en la tierra.
los libros que serán abiertos en el gran juicio del trono blanco y Enoch, una guerra por los registros, una guerra por las almas. El enemigo sabe que no puede alcanzar a Dios, así que dirige a toda su furia hacia aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, y su objetivo no es solamente hacerte pecar, su objetivo es hacerte apostatar, hacerte renunciar a la fe, hacerte cambiar tu bandera espiritual, porque él sabe que un hombre borrado del libro de la vida es una victoria para las tinieblas, y sabe que el tiempo para lograr eso ya se está acabando. Y ahora déjame revelarte algo que probablemente es lo más importante de todo este mensaje. La señal que confirma que ya es tarde para dudar no es una sola señal, es un patrón que se repite dentro de ti. Escucha mucho lo que te voy a decir con mucha atención. El Espíritu Santo está tocando a las personas de una manera diferente en esta hora. Muchos están teniendo sueños proféticos. Muchos están sintiendo una urgencia inexplicable de orar. Muchos están recibiendo las advertencias internas que no pueden ignorar. Muchos están sintiendo una necesidad absoluta, repentina de reconciliarse con Dios. Perfecto, mis amores. Con la familia, con las personas a las que hirieron. Muchos están perdiendo el interés por las cosas que antes los apasionaban. Muchos están sintiendo el peso de una responsabilidad espiritual que no comprenden completamente. Si tú estás sintiendo eso, es la señal. Esa es la confirmación del Espíritu Santo que te está gritando en el interior de todos los elegidos, porque el tiempo se está terminando ya. Y cuando el Espíritu Santo grita así dentro de una persona, no es para asustarla, es para prepararla, es para levantar el aceite antes de la medianoche, es para dejar la lámpara encendida. Pero también hay una advertencia: ese mismo grito interior es lo que el enemigo intenta silenciar con más fuerza en estos días. Por eso las personas están distraídas, por eso los celulares están consumiendo horas y horas de tiempo espiritual. Por eso las series, las redes, los juegos, las noticias interminables están robando la capacidad de escuchar. El enemigo sabe, si logra mantenerte distraído hasta el último segundo, no va a percibir la señal. Y cuando la trompeta suene, tú vas a estar viendo un video de entretenimiento. Sí, porque si tú adviertes a la persona con la que tú estás a tu lado, sea tu familia, sea tu esposo, sea tus hijos, el que esté a tu lado, y tú le digas: ¿sabes qué, hijo o hija? Tienes que dejar eso, tienes que dejar de ver videos, tienes que dejar de ver el fútbol, tienes que dejar... ¿Y qué te dice? Ese es mi problema, esa es mi salvación. Tú no te metas en mi vida, sálvate tú y déjame a mí vivir mi vida como yo quiero hacerlo. E incluso muchas veces, sin darse cuenta, hasta reniegan del Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesús lo dijo, que había dos cosas que Él no perdonaría nunca. La primera, que haga derramar sangre de niños inocentes. Y la segunda, que ataque o niegue al Espíritu Santo. Entonces, mis amores, a veces ya es preferible no hablar. Porque si tú te acercas a la persona que quieres cambiarla, que quieres que deje esa vida, no va a dejarla, porque está muy feliz distraído con esas cosas. Y yo les pido a ustedes, mis amores, que despierten, que se den cuenta que en estos momentos nos están confundiendo por todo lado. Nos están atacando de una o de otra manera para que podamos vivir infelices, para que discutamos todo el día, para que tengamos dificultades, para que si falta algo reniegan, si sobra algo también reniegan, y si no hay la cosa en su sitio también reniegan. Es cuestión de buscar cualquier pretexto para enojarse, para gritar, para renegar. Entonces, mis amores, ¿qué está pasando? Así no vas a poder percibir la señal, porque te están robando la capacidad de escuchar. Porque el enemigo sabe que si logra mantenerte distraído hasta el último segundo, no vas a percibir la señal. Y cuando la trompeta suene, tú vas a estar viendo un video de entretenimiento o cualquier cosa, sin siquiera haber orado esa mañana, sin siquiera haber leído un versículo esta semana, sin siquiera haberte arrepentido de los pecados acumulados que has tenido durante el día.
la puerta se cerrará. Sí, y las palabras vendrán. No te conozco. Por eso ahora es el momento, si te sientes que Dios está hablando contigo, no lo pospongas, no lo dejes para mañana. Puede ser demasiado tarde. Recuerda las palabras de nuestro Padre Celestial. Tienes que hacerlo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Ahora ustedes tienen que decidir, porque mañana el mundo puede haber cambiado por completo. Mañana la iglesia puede no estar aquí y tú puedes estar en el peor escenario que un alma humana puede vivir, despertando en un momento bajo el dominio del anticristo, sin la protección del Espíritu Santo y actuando de la misma manera que actúa hoy, enfrentando la persecución más brutal de la historia. Perdón, mis amores, voy a ver qué es eso. Ha visto con la mayoría de las personas que amaba, simplemente desaparecidas. Y aquí yo necesito ser todavía más directo contigo. Que la tribulación no es un cuento, no es una película, no es una metáfora. Apocalipsis describe con detalles perturbadores lo que sucederá durante esos 7 años. Sellos abriéndose, jinetes cabalgando, hambre extendida, muerte por espada y por bestias, terremotos que mueven las montañas de sus lugares, estrellas cayendo, cielos enrollados como pergamino, aguas transformadas en sangre, langostas con aguijones de escorpión atormentando a los hombres, tinieblas cubriendo el reino de las bestias, plagas que hacen que los hombres mastiquen sus lenguas de dolor, y en el medio de todo ese sistema una marca. Nadie podrá comprar ni vender sin recibir esa marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 14 es categórico: todo lo que reciba esa marca beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado por los siglos de los siglos, y no habrá descanso ni de día ni de noche. Es el peor destino que existe y muchos, muchísimos van a recibir esa marca, porque cuando el hambre apriete, cuando la familia esté sufriendo, cuando no haya otra opción visible, la carne va a ceder si el espíritu no fue fortalecido antes. Por eso es tan importante estar del lado correcto ahora, antes del arrebatamiento, para no tener que enfrentar esa decisión imposible. Existe una imagen dentro del libro de Enoch que va a estremecer a todo el mundo. Él describe el destino final de los vigilantes y de los espíritus de los Nefilim después de la muerte. Los espíritus de los gigantes, aquellos híbridos que resultaron de la unión prohibida, no fueron al lugar de reposo. En Enoch dice que están vagando por la tierra como espíritus errantes, atormentando, oprimiendo, buscando cuerpos donde manifestarse. Y esa doctrina explica el fenómeno de las posesiones, de las opresiones espirituales, de las manifestaciones oscuras que aumentan de forma alarmante en estos días. Esos espíritus están más activos que nunca, porque saben que su tiempo se acorta. Y Enoch también describe que en los últimos días esos espíritus recibirán una nueva libertad, una nueva autoridad para operar sobre la humanidad. Y es exactamente lo que estamos viendo: el aumento de brujería, el aumento de pactos oscuros, el aumento de las manifestaciones sobrenaturales oscuras entre personas que ni siquiera creen en lo sobrenatural. Todo eso encaja en el patrón profético del fin, pero hay esperanza, y esa esperanza es más poderosa que cualquier oscuridad, porque el mismo enojo y el fin es glorioso para los que perseveran. Enoc vio la nueva Jerusalén, vio la eternidad de los justos, vio a los santos con vestiduras blancas, cantando delante del trono, vio el árbol de la vida, vio los ríos que corren de la gloria de Dios. Y esa visión no es solo para él, es para ti, es para mí, es para cada persona que en este momento esté diciendo sí al llamado del Espíritu Santo. Es para cada persona que decide dejar el pecado y arrepentirse de verdad, tomar la cruz, seguir a Cristo con todo el corazón. Esa herencia es tuya, mi corazón. Si tú decides recibirla ahora, hazlo.
pero tienes que decidir. No hay término medio, no hay tibieza aceptable. Jesús mismo dijo que los tibios los vomitaría de su boca. Es todo o nada, es fuego o hielo. Y en este momento decisivo tú tienes que elegir el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la santidad, el fuego de la pasión de Dios, el fuego que quema todo lo que no viene del cielo. Ahora quiero llevarte, por favor, a una reflexión profunda en un instante. Pero si tú estás dispuesto, piensa en la persona que Dios te llamó a ser. Piensa en los sueños espirituales que un día tuviste y que fueron enterrados por las preocupaciones de esta vida. Piensa en la Biblia que amaste cuando te convertiste y hoy casi no abres ningún papel que pueda decir, porque ya tenemos, mis amores, creo que todos los de acá, los que comparten conmigo esto, sabemos que la única Biblia verdadera es la Biblia etíope. Y yo quisiera hacer todo lo posible para poderles compartir a todos ustedes la Biblia etíope, la puedan leer, la puedan comparar, para que puedan convertirse. Pero por lo menos las cosas que te comparto y que hay por todas partes informaciones, es lo único que va a abrir la puerta para que todos seamos libres. Piensa en las oraciones fervorosas que hacías en el pasado y hoy apenas son oraciones automáticas antes de dormir. Algo se enfrió en ti, algo se dejó a un lado y tú lo sabes. Y en lo más profundo de tu ser, tú sabes que Dios lo sabe. Y también Él te está dando una oportunidad ahora mismo a través de este mensaje para volver al primer amor, para volver al altar, para volver a la comunión que un día tuviste. Porque en la palabra Apocalipsis 2 de la iglesia de Efesios es una palabra profética para ti en este momento. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, porque si no vengo por ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero es el lugar delante de Dios. Es una representación en el mundo espiritual. Es tu unción, tu llamado, tu propósito. Él puede ser quitado si tú no vuelves a volver. No es difícil. Volver es una decisión, es un acto de voluntad. Es un momento de humildad delante del Padre. Y el Padre está esperando como el Padre del Hijo pródigo. Él está esperando el camino, mirando el horizonte, esperándote. Y es en este momento en que tú das el primer paso hacia Él. Corre a su encuentro. Él te abraza con la mejor túnica. Coloca el anillo en tu dedo y hace fiesta en el cielo, porque tu regreso, esa es la belleza del Evangelio. No importa cuán lejos hayas estado, mi corazón. No importa cuánto tiempo hayas estado ausente. No importa cuántos pecados hayas cometido. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesús es la más poderosa para quitar cualquier mancha. La sangre de Jesús limpia, restaura, transforma. Pero tú tienes que aplicarla. Tú tienes que confesar. Tienes que arrepentirte verdaderamente con lágrimas verdaderas. No como el cocodrilo, no con un arrepentimiento superficial, no con una típica oración copiada de un manual de arrepentimiento del alma, un dolor por el pecado, un anhelo por la santidad. Y si en este momento el cielo se mueve por ti, tienes que entender que ya estamos en la puerta de que todas esas cosas pasen. Y ahora sí, mis corazones, ya no podemos cerrar los ojos a la realidad. Ya no podemos vivir dormidos como lo hemos hecho hasta ahora. Ya no podemos hacer las cosas por hacer. Es el momento de hacer las cosas bien, de arrepentirse de nuestros pecados, de unirnos a la luz de nuestro Creador, guiándonos por el Espíritu Santo que tenemos en nuestro interior y no ofendiendo a nuestro Señor de ninguna manera, orando, pidiéndole perdón por nuestros pecados, orando por nuestros hijos, por nuestra familia, por los seres que amamos. Solo así estaremos salvos, mis amores. Ha sido un placer para mí estar con ustedes, mis corazones preciosos. Ustedes saben que yo los amo. Besitos. Estamos en contacto. Hasta prontito. Chao.